Porque a este es dada por el Espíritu, 1, palabra de sabiduría; 2, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; 3, a otro fe por el mismo Espíritu; 4, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y ahí se fueron más de 4 porque son en plural, pero dejémoslo así. 5, versículo 10, a otro el hacer milagros en plural; a otro profecía. Número 6, a otro discernimiento de espíritus. 7, a otros diversos géneros, plural, de lenguas. Y 9, ya pasamos el 8, son las lenguas. Y 9, a otro interpretación de lenguas. Entonces, 3 de las manifestaciones del Espíritu son en plural. ¿Cuáles son? Dice dones de sanidades en plural, géneros de lenguas y milagros. Entonces no son 9, nada más en esta zona. Imagínense la cantidad de manifestaciones. Entonces mire lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo ¿a quién? A cada uno. ¿Cuántas personas están fuera de ese cada uno? Ninguno. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, la clave de las manifestaciones es ¿quién? El Espíritu Santo. 9 manifestaciones, 3 divisiones. Las primeras 3 son los dones de revelación: sabiduría, conocimiento y discernimiento de espíritus. En el segundo renglón viene la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. Y en el tercer renglón, sigue los dones vocales, que son profecía, lenguas e interpretación, viene los dones de poder, que son fe, sanidades y milagros. Están divididos los 9 en 3 partes. Vamos hoy a cubrir los dones de revelación, comenzando con la palabra de sabiduría, que no se puede confundir con la sabiduría que ustedes descubrieron en el examen que hicimos anteriormente. Ustedes descubrieron ahí otro tipo de sabiduría. Esto es diferente. Entonces, entre los dones o las manifestaciones de revelación, la primera es la palabra de sabiduría. ¿Qué es eso? Esta palabra de sabiduría viene de parte de Dios, no viene de parte del hombre. Por eso vamos a leer Primera de Corintios capítulo 2 y en el versículo 6, Pablo dice esto: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Lo que ustedes descubrieron en el examen primero, que busca la área verde, es la sabiduría de la vida que ustedes tienen de parte del Padre para vivir, que se pueden utilizar en la iglesia. Esto está en el área azul. Esto está en el área de lo sobrenatural. Esto no es la sabiduría que tú consigues humanamente. Porque dice, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? En misterio. Pastor Orlando, que está diciendo, existe una sabiduría que tiene que ser impartida directamente por Dios. No se aprende en la escuela, en la universidad, ni tampoco de las experiencias de la vida. Estamos hablando de un lenguaje completamente diferente al lenguaje que vemos todos en nuestra vida diaria. Dice la sabiduría que oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo que estudiaron, fueron a la universidad, obtuvieron experiencias, conoció. Porque si la hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Note cómo esta sabiduría se sale de los sentidos. No tiene que ver nada con la mente. Note cómo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, al conocimiento del hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ya sabemos que esa sabiduría viene por el Espíritu.
Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Tú sabes lo que aprendes, pero así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y ahora note lo que dice. Esto es lo que garantiza que la sabiduría sobrenatural es para ustedes. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que provee de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y note lo que pasa. Cuando las recibes, las puedes comunicar. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se están dando cuenta de cómo Pablo saca a la iglesia y lo pone en el mundo sobrenatural? Y dice, hay una sabiduría que usted no tiene idea de cómo conseguirla, que solamente la puede dar el Espíritu de Dios. Y es tan poderosa que el Espíritu de Dios te la enseña, y cuando te la enseña la puedes hablar de tal manera que otros la entienden. ¿Cuántos de ustedes se identifican con esto? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Porque vamos a ver, oiga lo que dice, pero el hombre natural, el sabio de este mundo, el que tiene experiencia, el que estudia, el que trabaja, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura. Yo no entiendo de qué tú estás hablando. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No se puede enseñar. Esto no se puede enseñar. En cambio, aquí te dice cuál es la clave. Tienes que aprender a convertirte en una persona espiritual. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 12, no ignoren las cosas espirituales o los van a llevar como se llevan a ídolos. Dice Pablo, las cosas espirituales son para provecho. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien trae el conocimiento de Cristo, que trae la sabiduría sobrenatural. Ahora, veamos ¿qué características tiene esta sabiduría? Porque ahora estamos hablando de algo que nunca hemos visto. No lo vemos en la vida, no lo vemos en nuestra crianza, no lo vemos en nuestros estudios, no lo vemos en nuestra capacidad de producir, ¿ok? Pero sabemos que es algo no sobrenatural. Hay sabiduría de Dios que produce ganancia. Esto es importante conocerlo. Hay sabiduría del diablo que produce vacío. Y hay sabiduría del hombre, que es la sabiduría que nosotros entendemos con nuestras vidas y experiencias. Nosotros estamos detrás de la sabiduría de Dios, que es impartida sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. ¿Qué es? Escúcheme bien. La sabiduría del Espíritu, la sabiduría de Dios, es la impartición sobrenatural para la aplicación de conocimiento. El don es el don, oiga bien, que requiere estudio y experiencia, la materia prima. ¿A qué se refiere eso? A ver, su estudio y su experiencia de la vida, Super Cintia, es la materia prima, pero no es sabiduría. La sabiduría es lo que Dios te da para aplicar tu conocimiento correctamente. Es decir, mucha gente estudia mucho, pero no son sabios. Algunas personas dicen, bueno, lo que tú necesitas es el poder de Dios, no el conocimiento. Y te dicen, no estudies. Ahí estás eliminando la materia prima que Dios quiere utilizar para hacerte sabio sobre las cosas de la vida. Hay que estudiar. Hay que conocer. Porque cuando viene el don sobrenatural de la sabiduría, te ayuda a aplicar bien el conocimiento que tienes. ¿Me entienden? Veamos algunos ejemplos de eso. ¿Quién puede? Bueno, ¿saben qué? Vamos juntos. Lucas 4, versículo 3. Lucas 4, versículo 3. Note esto. Jesús está aplicando la sabiduría sobre conocimiento. Entonces el diablo le dijo,
si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿qué? Toda palabra de Dios, en algunas versiones que sale de la boca de Dios. Ok, ¿qué hizo Jesús? Jesús conocía, esta es una escritura de Deuteronomio, Jesús conocía la palabra, pero le llegó la sabiduría para aplicar ese conocimiento en contra del diablo en un momento específico. Ahora, el diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios, porque solamente un poco tiempo antes, cuando fue bautizado en el río Jordán, vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces el diablo sabía que Jesús era Hijo de Dios, viene y le tira un gancho al Señor, y el Señor que no le respondió con conocimiento, usó conocimiento con sabiduría y puso a Satanás a perder esa batalla que había ganado. El diablo entonces tiene conocimiento, Jesús demostró su sabiduría. Note, vaya a Hechos, ¿sabes qué? Mateo 22:15, porque Mateo 3:17, ahí en la escritura, en la pantalla, es la contraparte donde se muestra que Jesús fue bautizado y el diablo sabía que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué le preguntó? Entonces, Jesús conoció la palabra Deuteronomio, pero al él contestarle, escrito está, utilizó sabiduría contra Satanás. Entonces, en Mateo 22:15 al 22, hay otra historia. Vamos a verla, Mateo 22, a partir del versículo 15. Los fariseos, note a Jesús utilizando sabiduría, consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Aquí viene Jesús. Jesús, conociendo la malicia de ellos, eso se llama discernimiento, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Eso es conocimiento. Y les dijo entonces, ahí viene la sabiduría, da a quién, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Vieron la diferencia? Jesús utilizó el conocimiento de lo que era la moneda contra ellos mismos y luego le aplicó la sabiduría. ¿Y qué hicieron? ¡Wow! Este señor sabe. No solamente el conocimiento. La sabiduría, señores, es la aplicación del conocimiento que ya tú tienes. Si no tienes conocimiento, no tienes dónde aplicar sabiduría. Pero tener conocimiento no te hace suficientemente sabio en una situación específica. Veamos este último ejemplo. Hechos 23, 6 al 10. Hechos 23, 6 al 10, vamos a leerlo. Este es el apóstol Pablo. Entonces, Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, Pablo tuvo conocimiento. Alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que hay resurrección, que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Pablo estaba en medio de este problema, ¿verdad?
obviamente a Pablo lo querían matar, lo querían meter preso, lo metieron preso. Y Pablo está entre este grupo de gente religiosa de diferentes bandos. Y Pablo utilizó la sabiduría para dividirlos y causar división entre ellos y lograr su propósito. Él tenía conocimiento de quiénes estaban ahí. Los fariseos creían en los ángeles, los saduceos no. Y entonces Pablo utilizó ese conocimiento para ser sabio y lograr apelar. Luego Pablo apeló a César y fue a Roma, que era lo que él consideraba que era su destino. Entonces, hablando de la sabiduría y el conocimiento, no son lo mismo, pero la sabiduría necesita conocimiento. Usted no puede aplicarle la horca al diablo si no conoce la palabra. Pero conocer la palabra no te hace sabio. Lo que te hace sabio es si la aplicas correctamente. O si en una situación específica estás en el trabajo o te pasa algo en la tienda, viene una situación y antes de actuar con el conocimiento que tienes, te llega algo sobrenatural y tomas la decisión sabia para lidiar con esa situación. De eso se trata la sabiduría. Y se recibe, como dice la Biblia, de esta manera. Alguien me pregunta, Pastor Orlando, ¿cómo yo desarrollo el don del Espíritu de la sabiduría? ¿Cómo lo desarrollo? La capacidad de saber qué hacer en situaciones específicas. Mi hijo, mi hija me hace una pregunta, o pasa algo entre Mireya y yo, o viene una situación y tú estás al choque con esa situación y no sabes qué hacer. ¿Cómo? Lo que necesitas es sabiduría para resolver el asunto, de manera que no tomes una decisión con una equivocación que cause estragos. Entonces tú te detienes y tienes que pedirle a Dios. Note lo que dice en 1 Corintios 2:12 al 16, que en verdad lo leímos, que es la sabiduría que viene de Dios. ¿Ok? Leímos eso. En Efesios 1:17, la Biblia habla de una manera en la que Pablo hablaba de sabiduría. Note lo que dice, 1:17, oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Por lo tanto, la sabiduría se adquiere con oración. Porque Santiago 1:5, note lo que dice. Santiago 1:5 nos confirma esto. Dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Otra vez, para confirmar y movernos al próximo. Estamos hablando no de la sabiduría del diablo que produce vacío, no de la sabiduría del hombre que produce carga. En otras palabras, mientras más conocimiento tú tienes, más responsabilidad. Y Eclesiastés dice que el conocimiento lo que hace es que me oprime al final de cuentas, porque es más carga. ¿Ok? Estamos hablando de la sabiduría que es impartida por el Espíritu Santo. No se estudia, no se aprende, ni tampoco viene de la experiencia. Esto es una impartición sobrenatural de Dios en un momento específico para saber qué hacer cuando algo viene a tu vida y tú necesitas defenderte contra el diablo o defenderte contra la gente, como nos enseña el apóstol Pablo, incluyendo dentro de la iglesia. Porque te tira gancho la gente. La gente te tira gancho a ver si tropiezas. Oye, esto y lo otro, a ver qué tú dices. En esos momentos, ¿cuántos han estado ahí? Te tientan a ver qué tú dices, o te mandan un texto a ver si lo escribes, o te llaman a ver si tú contestas, y tú estás, no voy a contestar porque estás buscando sabiduría. Y luego tienes paz con la decisión que tomaste. Estamos hablando de esa sabiduría. Santiago 1:5 dice que esa sabiduría se pide. Así que si usted quiere sabiduría para lidiar con situaciones en su vida, ahora mismo, de hecho, ahora mismo que tengas una situación, pídela, Señor, dame la sabiduría para entender qué es esto. Dame la sabiduría para tomar esta decisión. Dame la sabiduría para lidiar con esta situación. Dame la sabiduría para responder esta respuesta. Dame la sabiduría para lidiar con esto de acuerdo a tu voluntad.
Ahí tómese 5 segundos, 10 segundos. Cierre sus ojos y pídala, Señor, dame sabiduría.